que estéis aquí, sobre todo a David, que sigue, y a Margarita, que siguen estando ahí. Vamos a leer el pasaje de esta noche, que se encuentra en Hebreos, capítulo 10, y los versículos del 1 al 14. Lo voy a leer en la Biblia textual, tal como nos lo pide nuestro hermano David, y después de leer el texto, pues haremos una oración y ya le daremos paso a David. Recordar ya desde el principio de que el jueves que viene habrá clase o habrá lección a estudio, pero el 24 al siguiente no, porque tanto Margarita como David están fuera, por tanto marcar esa fecha en vuestro calendario. El jueves que viene sí, pero el siguiente 24 no. ¿De acuerdo? Vamos pues a leer la palabra del Señor en Hebreos 10, del 1 al 14, que dice así: porque la ley terminó meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas. Nunca pueden perfeccionar a las que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, no habría cesado de ser ofrecidos, puesto que los que adoran, una vez purificados, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de los toros y de machos cabríos pueda quitar pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisistes, pero me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones no quisistes. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, diciendo antes: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisistes ni escogistes, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho: he aquí, ha venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Mesías, una vez y para siempre. Y todo sacerdote, en verdad, está de pie día tras día ministrando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra para nosotros hoy. Pedimos, Señor, que podamos escuchar tu voz en la Escritura una vez más por los labios de David. Pedimos que tú lo unjas con tu Espíritu, que le des de nuevo para poder hablar en poder tu palabra para nosotros hoy. Pedimos también por nosotros para que estemos atentos, para que abramos nuestras mentes, abramos nuestros ojos para escuchar esa tu voz, y que predispongas también nuestro ser interior para ser impactados por el poder de tu palabra, por el poder de tu obra en Cristo Jesús, y para responder también positivamente a ella. Señor, háblanos y ministranos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tiene ahí. Gracias, Ricardo. Como habéis deducido de la lectura, estamos siguiendo con el tema del sacrificio perfecto de Cristo. A nosotros puede parecernos un poco obsesivo este tema, o el énfasis del autor sobre este tema, excesivamente repetitivo, pero él verdaderamente tiene corazón de pastor
y comprende muy bien que predicando una sola vez una idea, la congregación no la capta. Tienes que volver una y otra y otra y otra vez, machacando lo mismo, y quizás finalmente algún miembro de la congregación lo capte. Recuerdo bien cuando estaba pastoreando en Calle Verde, que después de unos años, uno de los diáconos vino a hablar conmigo y dijo: esta semana de repente me di cuenta de que lo que dices del púlpito, quieres decirlo de verdad. Y yo me quedé sin palabras porque había entendido que desde el primer día todo el mundo entendía que decía las cosas de verdad. Pero ahora un diácono, después de años, me lo dice. Bueno, así somos nosotros, y por esto hay que machacar mucho las cosas. Y por eso el autor está con este tema de la superioridad del sacrificio de Cristo. Como digo, para nosotros puede parecernos innecesario, porque no cuestionamos en absoluto que el sacrificio de Cristo es superior a todos los sacrificios animales del Antiguo Testamento y todos los sacrificios hechos por diferentes religiones. Es incuestionable esto, pero recordemos que el autor está escribiendo a personas que habían profesado en fe en Cristo, pero estaban volviendo al judaísmo, volviendo al antiguo sistema de sacrificios de animales, y por eso él tiene que machacar este tema. Creo que el pasaje que tenemos por delante no es difícil de entender. Quizás a la primera lectura parece difícil, pero si pensamos bien, miramos bien y luchamos con el texto, creo que enseguida se entiende. El versículo 1 casi establece que el sistema levítico es bastante insustancial. Es una mera sombra de lo que iba a venir con Cristo. Es una sombra, no la imagen misma. No es la realidad de las cosas espirituales, sino solamente un anticipo simbólico. Sombra de los bienes venideros. Y recordemos una vez más que lo que para el autor son bienes venideros, son para nosotros bienes existentes desde la primera venida de Cristo. Nuevamente estamos ante esta interpretación judía de la historia, en la que la antigua dispensación, el Antiguo Testamento, es este tiempo presente, y los tiempos venideros empiezan con la llegada del Mesías. Así que los bienes venideros son aquellos beneficios espirituales que nosotros gozamos porque el Mesías ya ha llegado. Pero en el Antiguo Testamento solo tenían sombras de estos bienes venideros. Y siendo una cosa tan insustancial, el sistema levítico no podía perfeccionar a los que se acercaban a Dios por medio
de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Y notamos aquí cierto cansancio en las frases del autor. Los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Sospechamos que él mismo había vivido durante años en la vieja dispensación y por lo tanto había experimentado este cansancio, esta rutina ceremoniosa que se repetía anualmente en el día de expiación y diariamente en los sacrificios diarios en el templo. Muchos sacrificios, siempre la misma rutina, siempre la misma ceremonia. Y sin embargo, con el conocimiento de que esto solo era válido a efectos ceremoniales. En el versículo 2 da un argumento poderoso. Si los sacrificios hubiesen sido eficaces en sí, no haría falta repetirlos. El solo hecho de la repetición indica que no sirven para mucho. No habrían cesado de ofrecerse, ya que los que adoran una vez purificados no tendrían ya más conciencia de pecado. Se sabrían perdonados, justificados por el sacrificio y por lo tanto no haría falta repetir el sacrificio. Sin embargo, en ellos se hace memoria de los pecados cada año. Cada año en el gran día de la expiación se volvía a tomar conciencia de los pecados. Y la razón por la que estos sacrificios no eran eficaces está en el versículo 4. Es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar pecados. Solo podían quitarlos a efectos litúrgicos, pero no a efectos reales. De hecho, sabemos, lo vemos hace un par de estudios, que el valor de los sacrificios animales del Antiguo Testamento estribaba precisamente en que eran un anticipo del único sacrificio que realmente quita los pecados, que es el del Hijo de Dios. Y puesto que ellos anticipaban este sacrificio del Calvario, por eso tenían cierto valor, pero solo un valor relativo. Y ahora, en apoyo a esta idea de la inferioridad de los sacrificios levíticos, el autor en los versículos 5 a 7 cita un texto del Antiguo Testamento, concretamente el Salmo 40, versículos 6 y 8. Y aplica este texto a la obra de Cristo, poniendo este texto en boca de Cristo como si él mismo estuviera hablando. Por lo cual, entrando en el mundo, no dice quién está entrando, pero nosotros suplimos Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones no aprobaste. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
en la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Esta cita tiene forma repetida, A, B, A, B. La primera, bueno, el versículo 5, la primera frase, sacrificio, ofrenda, no quisiste, es equivalente al versículo 6, holocaustos y expiaciones no aprobaste. Entonces, en vez de estos sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones que no agradaban a Dios, en la segunda parte de cada repetición tenemos la solución. Me preparaste un cuerpo, entonces dije, y aquí vengo para hacer tu voluntad. Dios aquí se expresa como muy insatisfecho con aquellos sacrificios animales que él mismo había prescrito. En vez de esto, decidió preparar un cuerpo para el Hijo Eterno. Aquí estamos entrando en cosas sublimes, misteriosas, pero increíblemente entrañables. Me preparaste cuerpo, dice el Hijo, y me lo preparaste para hacer posible que yo pudiese morir, que yo pudiese ser sacrificado. Pero no bastaba que yo tuviese un cuerpo. También hacía falta que yo ajustara mi voluntad a la voluntad del Padre. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. El Hijo aceptó el reto del Padre. El reto de la encarnación, el reto de ser sacrificio válido en lugar de los animales del antiguo pacto. Estamos aquí en tierra muy sagrada. Casi escuchamos un diálogo de padre e hijo antes de la fundación del mundo. Y aunque es un diálogo imaginado por el salmista, sin embargo, es un diálogo inspirado por el Espíritu Santo. Pero llega al corazón de la disposición del Hijo a aceptar la voluntad del Padre. Voy a la tierra, dejo atrás la gloria con la sola intención de cumplir la voluntad del Padre, aunque intuyo a qué precio. Este es un texto de aquellos que necesitamos meditar con espíritu de oración delante de Dios para que haga mella en nosotros. En los versículos 8 a 10, el autor explica este texto. Los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos y las expiaciones
pertenecen al antiguo pacto y por lo tanto dependen de lo que prescribe, determina la ley. Pero puesto que Dios no ve suficiente estos sacrificios, Él quita lo primero y aplica lo segundo. Él quita la antigua dispensación e introduce la nueva. Él quita el viejo pacto e introduce el nuevo pacto. Entonces, diciendo que los sacrificios, etcétera, no quisiste ni escogiste, entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad. Y con esta evolución en el pensamiento, Dios quita lo primero para establecer lo segundo. Yo creo que esto lo entendemos. Pero luego en el versículo 10 notemos que el autor recoge palabras clave de la cita. En esta voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. La cita ha hablado del cuerpo preparado por Dios para el Hijo. Y ha hablado de cómo el Hijo abrazó la voluntad del Padre. Y ahora el autor dice, pues a causa de esta voluntad, aquella disposición de ser sacrificado, porque Dios previamente le había preparado un cuerpo, a causa de este proceso, la muerte del Señor Jesucristo, sometiéndose a la voluntad del Padre, a través de esto hemos sido santificados una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo es incuestionablemente eficaz, completo y suficiente. Santificados una vez para siempre. Volveremos a comentar esto más adelante. En los versículos 11 a 13, el autor sigue haciendo nuevamente un contraste entre el antiguo sacerdocio, el viejo sacrificio, el viejo pacto, y las cosas hechas nuevas en Cristo. Notemos los puntos del contraste. En el antiguo pacto había muchos sacerdotes, todo sacerdote. En contraste, en el nuevo pacto hay un solo sacerdote. Los sacerdotes de antaño actuaban de pie. Todo sacerdote está de pie. En contraste con esto, Cristo, habiendo actuado de sacerdote, ahora se ha sentado a la diestra de Dios. Ellos tienen que seguir de pie porque su tarea no ha acabado, sus sacrificios nunca acaban. Pero Cristo se sienta porque la obra del sacrificio ya está completa. Los sacerdotes del viejo pacto están
oficiando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Día tras día, oficiando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que en realidad no sirven para mucho. Nuevamente notamos este amontonamiento de frases para indicar el cansancio del viejo sistema. En contraste, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó porque la obra está completa. Y se sienta a la espera de algo, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Nuevamente haciendo eco de palabras del Antiguo Testamento que van a ser recogidas por el autor ampliamente. Y llegamos al versículo 14, que es un versículo absolutamente clave. Si hemos entendido bien este versículo, creo que hemos entendido bien todo el énfasis del autor en este contexto. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Aquí tenemos el resumen de los efectos absolutos y perfectos del sacrificio de Cristo. En el versículo 10 vimos que el autor dice que hemos sido santificados. Pero ahora, en el versículo 14, está diciendo que estamos siendo santificados. Esto no aparece ni en Reina Valera ni en la Biblia textual tercera edición. Pero en la cuarta edición correctamente dice a los que están siendo santificados, porque el participio pasado en castellano, como en inglés y otros idiomas de hoy, en este caso santificados, no es tan exacto como los participios que existían en el griego de aquel entonces, porque existían dos participios, uno que significaba santificados ya completamente, es una cosa ya hecha, o santificados en vías de ser santificados. Y es este segundo participio que se emplea en el versículo 14. Notemos esta ambivalencia. Con una sola ofrenda ha hecho perfectos. Algo ya cumplido, algo del pasado. Predicando yo a veces digo a la congregación, levanten la mano todos los que estáis perfectos. Y nadie levanta la mano. Y entonces digo, bueno, supongo que no has levantado la mano si eres marido, porque tu esposa está a tu lado y ella bajaría tu mano si te atrevieras a levantarla. Pero en realidad, todo creyente
tendría que poder afirmar que ya he sido hecho perfecto. Sin embargo, la otra fase, a los que están siendo santificados, indica que todavía no estamos perfectos, estamos en vías, en el camino hacia esta meta. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en las dos cosas a la vez. Estamos en el ya y todavía no de la salvación. Ya somos salvos, todavía no hemos llegado a la salvación. Ya hemos sido hechos perfectos, todavía no somos perfectos. Estamos en vías de perfeccionamiento. Hemos sido hechos perfectos para siempre, en el sentido de que hemos sido justificados, hemos sido perdonados, toda nuestra culpa ha sido pagada y por lo tanto eliminada ante los ojos del juez. Pero en la realidad del día a día, todavía estamos a años luz de haber alcanzado la perfección. Estamos en vías de ser transformados a la imagen de Cristo. Así que, por un lado, es absolutamente cierto que ante los ojos del juez ya somos perfectos. Pero ante los ojos de nuestras esposas o maridos, todavía distamos de ser perfectos. Por la gracia de Dios, espero que soy un poco menos deficiente que ayer y un poco más que mañana, pero que vamos creciendo. Perfectos para siempre. La clara implicación de esta frase es que no solamente están pagados, cubiertos los pecados del pasado, sino también los del presente y los del futuro. Si no fuera así, habríamos sido justificados provisionalmente, pero tendríamos que volver a ser justificados otra vez más adelante. Cada vez que pecamos tendremos que volver a ser justificados. Es cierto que el Nuevo Testamento nos enseña que cada vez que somos conscientes de haber pecado, debemos volver a aquel único sacrificio que quita el pecado, la cruz de Cristo, confesar nuestro pecado y recibir limpieza nuevamente. Pero notemos que es un solo sacrificio que sirve para siempre. No es cuestión de repetir el sacrificio de la misa. Es cuestión de recordar el único sacrificio que realmente quita el pecado. Os propongo entonces que este versículo es de suma importancia y que necesitamos meditarla profundamente. El sacrificio de Cristo es absolutamente eficaz, suficiente y perfecto. Realmente quita pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, miradlo bien, aquí viene, miradlo. El Cordero
no un cordero, es el cordero. Después de millones de corderos sacrificados en el antiguo pacto, bajo el antiguo pacto, este es el cordero que viene de Dios, que ha sido provisto por Dios y viene de parte de Dios con esta finalidad de quitar. Y aquí Juan el Bautista utiliza el típico verbo empleado en el Antiguo Testamento para la idea de quitar pecados. Literalmente significa cargar sobre uno mismo o sobre el animal víctima, cargar a fin de llevar fuera. Y esto es lo que hizo el Hijo de Dios con su cuerpo preparado cuando se sometió a la voluntad del Padre, siendo nuestra víctima en nuestro lugar. Realmente quita el pecado. Y lo increíble de las palabras de Juan es que no dice el pecado de Israel, sino el pecado del mundo. Juan en aquel momento fue inspirado para tener una visión mucho más allá de las fronteras de Israel, para abarcar una dimensión universal. Esta es la esencia de lo que estamos leyendo en el versículo 14. Con esta único sacrificio del Calvario, Cristo ha hecho perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los creyentes. Pero notemos que no dice a los creyentes. Porque es muy fácil decir, yo soy creyente. Lo que él sí que dice es a los que están siendo santificados. Si el proceso de la santificación no es cierto en nosotros, si no estamos conscientes de la obra purificadora, santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, hacemos bien en preguntar si realmente somos creyentes en el sentido bíblico de la palabra. Porque creer en Jesucristo no es algo puntual que solo lo hacemos en el momento de nuestra conversión y luego dejamos de creer, bueno, de crecer en la fe en él. No, creer para justificación al principio nos introduce en un camino de fe. Un camino de fe que es correspondido por Dios por nuestra santificación progresiva. Transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo. 2 Corintios 3, 18. Transformados a la imagen de Jesucristo. Veo en pantalla a muchos pecadores salvados por pura gracia, hechos perfectos para siempre. Y lo sé porque veo a personas que están siendo transformadas a la imagen del Señor Jesús por obra del Espíritu Santo en sus vidas.
Hoy el estudio ha sido un poco corto, pero creo que aquí hay suficiente materia para seguir meditando y profundizando. Sobre todo, estoy siendo santificado. He sido hecho perfecto por el sacrificio de Jesús. Pero el plan de Dios para mí no es que sea perdonado, pero tan inmerso en el pecado como antes de mi conversión, sino que aquella justificación inicial me conduzca a un proceso de santificación por obra del Espíritu Santo, en la cual estoy siendo cambiado, transformado a la imagen de Cristo, preparado para entrar en la presencia de Dios y estar para siempre con el Señor. En aquel día cuando los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Que el Señor nos dé claramente esta visión de la vida de fe y no nos conformemos solamente con una justificación inicial. Señor, pedimos que nos enseñes el increíble valor de lo que hizo Cristo por nosotros al asumir este cuerpo preparado por ti. Al entrar en nuestro tiempo, en nuestra historia, con la finalidad expresa de ofrecerse como sacrificio en nuestro lugar para expiar nuestros pecados. Y gracias que este sacrificio suyo significa que hemos sido hechos perfectos para siempre. Pero Señor, no queremos presumir de esta obra sin tomar en cuenta debidamente la necesidad de estar creciendo en santidad por medio de este proceso de santificación por obra de tu Espíritu. Ayúdanos a parecernos cada día más al Señor Jesucristo en nuestra conducta, en nuestros deseos, en nuestras aspiraciones, en nuestras relaciones, en nuestro amor, para que se cumpla tu palabra en nosotros, de ser cambiados de gloria en gloria hacia esta imagen suya, por obra del Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de aquel que puso su vida para hacer que esto fuera posible. Amén. 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 Muchas gracias, David. Quizá ha sido más corto que en otras ocasiones, pero no menos intenso y no menos poderoso. La verdad es que ese versículo 14 es tremendamente impactante. Ver ahí la obra completa y perfecta del sacrificio de Jesús y lo que ello implica. Y para mí uno de los temas que es relevante y que hago mucho énfasis es que esa obra completa también habla de nuestra verdadera identidad, ¿no? Y este versículo nos habla de nuestra verdadera identidad en Cristo, si realmente somos creyentes, ¿no? Y hemos depositado fe en esa obra de Cristo, que
que esa identidad es que somos santificados y que somos perfectos, y esa es nuestra identidad, y el reto es, como tú has dicho, vivir en coherencia con nuestra identidad. Y tremendo las implicaciones de ese versículo 14. Muchas gracias por este estudio. Vamos a abrir el tiempo para preguntas, comentarios. Aquellos que querráis preguntar, veo que Pablo tiene su mano levantada. Pablo, pregunta, lanza la pregunta. Buenas tardes, don David y Margarita. La verdad es que hoy, siendo más breve, me ha gustado casi más que nunca. No por la brevedad, sino por el tema. Pero si breve, doblemente bueno, ¿no? Exacto, hoy hacía falta. Entonces, lo que le quiero compartir es lo que yo he recibido hoy, por compartírselo a usted y por ver también si lo he entendido bien, ¿no? Sí. Lo que he visto hasta ahora en la epístola sería en 4 pasos. El autor quiere explicar que Cristo es esencial en el plan de Dios. 1. Segundo, que Cristo ha consumado su obra. En tercer lugar, que el Espíritu Santo es la prueba de que la obra está en marcha. En los versículos que vienen ahora, ¿no? Justo después. Y luego decirle a los creyentes que confíen en el Padre, en Dios como los antiguos, porque ya lo que hizo Cristo ya está terminado ya. Lo que necesitamos ahora es fe en Dios, como antiguamente los antiguos tenían fe en Dios, porque lo que es Cristo ya está la obra consumada, completada. Tenemos el Espíritu Santo y ahora esperamos que Dios cumpla la obra de Cristo en la realidad. Sería la fe ahora, ¿no? La fe en la obra de Cristo que el Padre cumplirá como regalo a su Hijo en el futuro. De acuerdo, aunque un par de matices. Bien. La obra de Cristo en cuanto a la expiación está completada, pero su obra sacerdotal todavía está en marcha. Él se ha sentado a la diestra del Padre en señal de la obra completada de la cruz, pero sigue intercediendo por nosotros sobre la base de esa sangre, sigue socorriéndonos en nuestras pruebas y dificultades. O sea, en ese sentido, su obra continúa y continuará hasta que vuelva en la parusía. Pero la obra del Hijo ya está terminada, eso sí, ¿no? O sea, como las realidades espirituales que Cristo ha ganado, o sea, los derechos espirituales que tenemos en Cristo y la obra del Hijo en sí ha sido consumada en el sentido de que lo que está haciendo ahora ya no necesita añadir nada, ¿no? Y ahora digamos que la pelota está en el tejado del Padre. Ahora es el Padre quien tiene que terminar la obra, pero ahora está trabajando el Espíritu Santo, ya trabajó el Hijo y ahora le toca al Padre. Cuando el Padre diga ahora, dejamos, ¿no? Bueno, digo un poco en palabras a grosso modo, ¿no? Evidentemente. Bueno, creo que nos entendemos, aunque si fuéramos a Efesios capítulo 1, veríamos que la obra del Padre fue anterior a la obra del Hijo y del Espíritu. Pero nos entendemos, Pablo. ¿Puedo preguntar? No, un momento, Irene tiene levantada la mano también. Irene, ¿puedes abrir tu micro? Sí, gracias, hermanos. Nada más quiero comentar algo muy breve, y es que yo doy gracias a Dios por estos estudiosos que han sacado la Biblia textual en la versión 4, y también doy gracias a Dios por mi hermano David, que con esta explicación ahora tiene mucho sentido para mí la importancia de buscar la santidad, y porque esa santidad nos va a ir llevando a la transformación, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esta transformación pues va a durar pues lo que dure nuestra vida aquí, y en la medida en que nosotros le damos importancia a esta búsqueda de la santidad,
pues vamos a ir siendo transformados. También, pues, de alguna forma me da una poca de tristeza porque hay muchos hermanos y hermanas mías que piensan que ya es suficiente lo que hemos hecho de creer y ya estamos listos. Y en realidad, pues, como decía un devocional que leí de mi hermana Margarita, donde decía que realmente estamos preparados para cuando nuestro Señor Jesucristo venga. A veces no le ponemos atención o pensamos que no es importante esa preparación, pero sí es importante. Y doy gracias a Dios que me da esta oportunidad de aprender estas cosas profundas que a simple vista no, o si solamente veo la Reina Valera, pues no lo voy a entender y no lo voy a conocer. Gracias, hermanos. Gracias, Irene. Puedo añadir un matiz más. Ya he señalado el contraste entre el versículo 10 y el versículo 14. En esta voluntad hemos sido santificados y en el 14 vamos siendo santificados. Una pequeña evidencia de que esta epístola no fue escrita por Pablo, aunque yo sigo acariciando la idea de que fue escrito por Pablo, pero creo que Pablo en el versículo 10 habría dicho, en esta voluntad hemos sido justificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Es decir, el uso que hace el autor de Hebreos de la palabra santificado oscila entre algo ya cumplido en Cristo y algo que se está cumpliendo por obra del Espíritu Santo. Creo que Pablo sería más exacto o más concreto hablando de la obra completada ya como nuestra justificación y la obra que continúa en nosotros como la santificación. Pero el autor de Hebreos utiliza este vocablo con mucha flexibilidad y tienes que determinar por el contexto cada vez cómo clasificarlo según los parámetros de Pablo. Muy bien. Carmen tiene una pregunta y después Rubén, que también tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Margarita, veo que ya estás mejor, me alegro. Que la semana pasada nos encontraba muy bien. Saludos. Mira una cosa, en el estudio de esta noche, me ha llamado mucho la atención que el autor está hablando mucho de los sacrificios y ofrendas y holocaustos que tocan en el versículo 6, 7 y sigue también en el 12 y todo eso, ¿no? Y entonces a mí me estaba haciendo recordar el rey David en el Salmo 51, cuando precisamente también hace hincapié en que él podía hacer muchos sacrificios como rey, podría presentar muchas ofrendas delante del templo cuando había pecado y se dio cuenta de ese pecado y ese error, pero entonces reconoce que lo que Dios quiere es su corazón contrito y humillado. Y yo para mí estaba pensando que, con respecto a mí hablo, que esto es lo que quiere Dios de mí, ¿no? Buscar la santidad, pero que tenga ese corazón de humillación delante del Señor, porque Él es el que ha hecho ya ese sacrificio. No me sirven mis buenas obras, ni los sacrificios que yo pueda hacer, sino que tengo que ponerlo todo a los pies de Cristo y por tanto yo tengo que tener ese corazón. No sé, quería compartirlo. Gracias, Carmen. Sí, es un peligro del ser humano utilizar las provisiones de Dios como excusa para justificar la continuidad en el pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento pretendían ser un medio a través del cual el hombre podía seguir acercándose a Dios. Pero los judíos, con el paso del tiempo,
perdieron interés en estar cerca de Dios y cumplían con el rito, pero sin la intención correcta. Lo mismo que hay católicos que piensan que no importa si peco porque pasado mañana voy a confesión y se soluciona. Utilizando la confesión de esta misma manera que los judíos los sacrificios. Y yo no sé, sospecho que hay algún evangelicalito que también utiliza la mesa del Señor con este mismo espíritu. Pero gracias, Carmen, por esta aportación. Gracias a Bien. ti. Tenemos tres manos más levantadas. Rubén, después Giovanni y Jorge o Alicia, uno de los dos, no sé quién quiere. Alicia. Muy bien, Rubén. Una cosa es un comentario que se me viene a la mente. Claro, como el lenguaje de este texto que hemos leído hoy es muy radical en cuanto a la inutilidad de los sacrificios, ¿no? Yo me pongo en la piel de un judío y digo, pero si tú los mandaste, o sea, ¿cómo se maneja eso? Porque los sacrificios los mandó Dios al pueblo y se mandaron para un fin espiritual, ¿no? No sé cómo se combina. Ya dirás, las dos cosas son verdad, pero bueno, intenta buscarle más. Y luego una cosa que hemos tenido un debate el otro día con gente de la iglesia ahí, diciendo, oye, si yo peco, vamos a decir algo gordo, porque parece que lo gordo es más difícil de perdonar, ¿no? Y me muero y no me da tiempo de arrepentirme, como yo estoy justificado perfectamente para los pecados futuros, no pasa nada, ¿no? O sea que igualmente me voy al cielo. ¿Lo estás afirmando o...? No, era una pregunta que surgía allí. Yo te la lanzo a ti, maestro. Yo creo que sí, que vas al cielo si realmente has creído. Pero no debemos utilizar esto como excusa y pretexto para seguir en el pecado. Este es el peligro. Y en cuanto a los pobres judíos que obedecían con los sacrificios inútilmente. No, como veíamos el otro día, los sacrificios tenían valor ceremonial y tenían valor eterno en el sentido de ser un anticipo del único sacrificio que realmente vale. Es decir, el judío que ofrecía el sacrificio con fe, con confianza en la misericordia y el perdón de Dios, sería justificado por el mismo sacrificio que nos justifica a nosotros, el de la cruz. Así que el sacrificio tenía su valor como anticipo de la cruz. Muy bien. Giovanni, lánzanos tu pregunta. Una pregunta también. Bueno, una afirmación. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Pues, quería preguntar, en el caso de que usted tenga alguna persona a quien usted ama, y esta persona profesa ser cristiano, profesa ser creyente, pero no da verdadera, dado que no se ve esa santificación de cual usted estaba hablando. ¿Qué consejo usted le da? ¿Cómo hablar con ella? ¿Qué haría para intentar hacerle ver que no están dando en los caminos del Señor, o al menos lo que está profesando no lo está viviendo con su vida? Entonces,
veces que le hablas y se lo dices, pero entonces se enoja y lo que hace es apartarse más, alejarse más. En su experiencia personal, si usted ha tenido algún familiar o alguna persona y está en esta situación, ¿cómo usted le ha hablado o qué ha hecho para intentar que vuelva a los caminos del Señor? Gracias. Aquí necesito la aportación de otros hermanos que también tendrán experiencia en estas lides. Reconozco lo que dices, que a veces exhortando al hermano podemos lograr apartarlo más. Pero creo que este es un riesgo que tenemos que correr. No debemos callarnos. Hay textos que indican claramente que si vemos inconsecuencia en la vida de nuestros hermanos, debemos intentar exhortar al hermano para rectificar y que si nos escucha, habremos ganado a nuestro hermano. Pero es todo un arte y yo no sé si yo he adquirido este arte, el saber decir las cosas con firmeza, pero con amor, de manera que el hermano en cuestión no se aparte más, sino que reaccione positivamente y hay arrepentimiento y cambio. Pero no sé si alguien tiene algún consejo más concreto que ofrecer. Veo a muchos pastores aquí en pantalla. Creo que el consejo es muy correcto el que acabas de dar. La verdad es que ante una realidad así creo que es inevitable confrontar, pero antes de confrontar a esa persona y hablar verdad en amor, como dice Efesios y como dice Gálatas después, habiéndote examinado a ti mismo y ir al hermano, creo que hay que ratificarle que le amas y que lo que estás haciendo es un acto puro de cariño y de amor. Y una vez reafirmado eso y dejado eso muy, muy claro, es cuando le confrontas con su comportamiento, ¿no? Entonces, y esperar pues, que el Espíritu Santo haga su obra, que es la de convencer de juicio, de justicia y de pecado. Y no creo que haya... Es un arte, como dice David, es un arte que de acercarse con mucha humildad, dejando claro de que no le estás juzgando, que el único que juzga es el Señor, pero que tú ves alguna incongruencia ahí y que se la quieres mostrar para que él reflexione, o él o ella reflexione sobre su comportamiento, ¿no? Sí. Pero no es fácil, ¿no, Giovanni? No es fácil. Tenemos una pregunta más, Alicia. Y Marga también tenía. Marga tiene... ¿Nos ha levantado la mano, Marga? ¿No? Sí. Yo creo que mi pregunta es muy amplia, así que estoy dispuesta a que haga la pregunta Margarita. Total, ya le hago la pregunta personalmente a David. Porque, a ver, mi pregunta es muy reducida, pero creo que la respuesta es muy amplia. Pero mientras que hablabas, David, sobre el tema del perfeccionando, es decir, constantemente, día a día, ¿no? Y le comentaba a Jorge que todo esto me viene una duda entre perfección, purificación, santificación y santidad. Uf. 4 dudas. ¿Podemos decir que las 4 se deben anhelar y se logran día a día?
en la comunión, en la confesión, en buscar en la santidad, o podemos decir que las 4 cosas van de la mano. Uy. Yo, Otra Alicia. de inmediato, yo no puedo distinguir entre estas 4 cosas que has nombrado. Me parece que como poco se solapan y se mezclan. Lo importante es que tenemos que avanzar hacia Cristo. Y esto se puede llamar maduración, se puede llamar santificación, se puede llamar perfeccionamiento, pero todas estas palabras son matices de una misma realidad. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias. Y Marga. Yo estaba pensando en la frase, me preparaste cuerpo, que antes el Señor Jesús existía sin cuerpo humano y es como le extrañaba encontrarse dentro de un cuerpo humano, ¿no? Con las limitaciones normales de estar en uno. Pero salvando la distancia, pues, bueno, su cuerpo era para sacrificarse. Y Dios también nos ha dado un cuerpo. Y el cuerpo también es para sacrificarse, es para hacer la voluntad de Dios. Y como dice Pablo en Romanos 12, ¿no? Que nuestro culto a Dios es presentarnos como un sacrificio vivo. Y esto es el sacrificio no solamente del cuerpo, sino de nuestra voluntad. Y el Señor Jesús pues sacrificó las 2 cosas, ¿no? Su cuerpo y su voluntad. Dice que, oh Dios, he venido para hacer tu voluntad. Y nosotros también tenemos un cuerpo para usarlo, para hacer la voluntad de Dios, para sacrificarlo, para Él. Muy bien. Gracias, Margarita. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Menos mal que el estudio era más... Era cortito esta vez, porque si no... Justo, perfecto para preguntas. Preguntas, sí, muy bien. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí si lo creéis conveniente, agradeciendo una vez más a David y a Margarita pues, su labor, su trabajo y recordando lo que hemos dicho, que el jueves que viene sí que hay estudio, pero el 24 no. ¿De acuerdo? Oramos y nos despedimos, ¿de acuerdo?